Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de estos Instagram en vivo, doctorvitale.com. Con la intención de abordar un tema que es importantísimo y en general nadie está al tanto, así que bueno, espero seguir despertando conciencias con estos vivos y brindándole información a todo el mundo. En esta oportunidad nos vamos a charlar con Sergio Escantamburlo, que si ya anda por ahí. El tema de hoy va a ser el trigo, ya lo han visto todos en el folleto, sobre el nuevo trigo HB4 que se va a comenzar a producir y comercializar en Argentina. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo están todos? Ahí estaba haciendo una pequeña intro al tema. Buenísimo. Bueno, perdón que dejo quieto ahora dejo quieto. Ahí está. Ahí va. Así que bueno, bastante bien para hacer nuestras primeras experiencias. Está bien. Es tu debut. Estás debutando conmigo. Estoy debutando con vos, Roberto, acá en un vivo en Instagram. Qué loco, qué bueno. Qué lindo, qué emocionante. Es increíble. Pero bueno, está bueno porque es una forma de comenzar a difundir todos estos temas tan escondidos, ¿no? Porque es algo tan importante, es algo que va a estar en la cocina de todos los argentinos, todos, y no saben de qué se trata. Así que bueno, esperemos poder abrir un poquito el conocimiento y la conciencia sobre estos temas. Bueno, sí, excelente. Justamente pensaba en eso, ¿no? Que cómo pasa desapercibido, ¿no? Justamente algo, como vos decías, que se consume a diario de una manera increíble, obviamente, y no hay como repercusión, ¿no? de este tema. Así que bueno, ojalá que como vos decís, que podamos dar algunas señales de alerta, ¿no? Que la gente pueda poner alerta en sus compras. Sí, tener conocimiento al menos, ¿no? De lo que está comprando, mínimamente. Totalmente. Por ahí, para ir entrando, yo lo que quería compartir como inicio, ¿no? Que podríamos decir, de esto que vamos a hablar hoy, que es del trigo el HB4, ¿no? Que es un trigo elaborado así en laboratorio, ¿no? Transgénico, podemos decir. Fue aprobado en Argentina, por ahí para decir dos fechas nada más. En octubre del 2021 fue aprobado acá en Argentina para poder ser comercializado, ¿no? Y obviamente que dependía, según lo que estuve leyendo, dependía de una aprobación en Brasil para que los cultivos obviamente pudieran empezar a hacerse intensivos. Acá en Argentina se aprobara en Brasil, y justamente ahora hace nada. ¿Cuándo fue esto? Fue ahora en noviembre del 2021, fue aprobado ya en Brasil entonces eso habilita al cultivo intensivo en Argentina para la exportación hacia Brasil, ¿no? Y bueno, entonces tendríamos que empezar por ahí a ponernos bueno, ¿qué significa esta aprobación del HB4, ¿no? Podríamos empezar a hablar de eso, a ver cómo nos afecta a nosotros esta aprobación. No sé si podemos empezar por ahí. Sí. Porque uno dice, bueno, es un trigo, pero trae muchísimas cosas detrás, ¿no? Como vos decías, no fue fácil la aprobación, se demoró. ¿Por qué? Porque hay muchos países en donde este tipo de tecnología no se recibe. Europa ya dijo que no nos va a comprar. Europa, pero como Brasil era de los más importantes, estábamos esperando ese aval, ¿no? Para comenzar a producirlo, para poder exportarlo. Tenemos que, como argentinos, somos primeros en algo, fuimos los primeros en el mundo en aprobarlo, ¿sí? En algo somos primeros, y también estuve mirando rankings y somos de los primeros 2-3 países en el mundo en el uso de agrotóxicos. Así que bueno, en algo somos primeros.
Estamos bien ahí. Y lo que tengo entendido que también es la primer semilla de trigo transgénica del mundo también, esta, el HB4. Según lo que Claro, estuve. o sea, este trigo, este HB4, lo que significa, ya existía este HB4 en la soja hace varios años. El Ah, claro. HB4, ¿qué significa? Lo que se hace es introducirle al trigo un gen del girasol. ¿Mm? El girasol se puede manejar, tiene una respuesta adaptativa al déficit de agua. O sea, cuando le falta agua, el girasol se adapta, tiene una capacidad de adaptación para poder seguir viviendo y creciendo aunque le falte agua. Ajá, Y el bien. trigo no la tiene. Entonces lo que hacen es sacarle este gen al girasol, y por ingeniería genética, introducirlo en el otro grano. ¿Mm? El primer grano fue la soja. Inicialmente se hizo con soja, o sea, estamos consumiendo soja con este gen. Y ahora lo que se hizo fue introducirlo también en el trigo, en el grano de trigo. Y esta decisión se autorizó de forma unilateral, o sea, no se le informó a nadie. ¿Sí? El gobierno argentino lo aprobó unilateralmente, no le consultó a nadie, y este trigo va a ser de uso masivo. O sea, porque uno cuando habla de trigo dice, el trigo, ¿no? Como si fuese algo, sí, pero con el trigo se hace la harina. Y esa harina está en el 70% de los productos que tenés en la alacena de tu cocina. O sea, está en las galletitas, está en el alfajor, está en la masita, está en el fideo, está en el pan, está en el budín, está en todos lados, ¿no? Entonces uno no hace esa relación. Uno lo ve tan lejos. Trigo transgénico, bueno. Sí, sí, eso implica que va a estar en la alacena de tu cocina. Eso es una de las cositas que quiero empezar a destacar. Y otra cosa interesante que no te dicen, porque obviamente los investigadores se llenan la boca hablando de, bueno, es resistente a la sequía, entonces va a haber menos uso de agua. Puede llegar a ser lo único positivo. Pero Ujú. fíjate que publicitariamente lo ponen como trigo sustentable, ¿no? Porque lo único que tienen es que usa un poco menos de agua, nada más. Porque el modelo de producción es el agroindustrial típico de cualquier otro modelo de producción de grano industrial, ¿no? Sí, sí. Amplias superficies, desertificación de suelos, uso de agroquímicos, que ahora vamos a mencionar, el paquete, el combo, viene con el HB4 y lo que pusimos en el folleto, el glufosinato de amonio. Este combo, que no te lo dicen, implica detrás todo el modelo agroindustrial que ya conocemos, con el impacto que tiene a nivel del suelo, medio ambiente, social, económico y todo eso, ¿no? Sí, Pero, porque ahí, digamos, dicho así como lo decís, que solo ponele hace que crezca, que digamos, que soporte la sequía, pareciera inofensivo, pareciera hasta bueno, positivo, ¿no? Se ve interesante. sí, sí, sí. Y te lo ponen como tecnología, ¿no? Lo último que se descubrió, y como la ciencia siempre es vista y la tecnología en este paradigma que todavía nos movemos, los biólogos todavía se mueven en el paradigma mecanicista. O sea, el único que ven es bueno, la planta es resistente a esto, pero escuchame, tenemos que ver tantas cosas. Son gente universitaria la que está trabajando en esto. No pueden estar tan acotados en lo que ven, ¿no? Otra, leía sobre los efectos adversos. ¿Sabes? Los trabajos científicos sobre salud son, uno era que no es alergénico, no produce alergia, o sea, no vas a tener un shock anafiláctico. Eso, entonces no produce daños en la salud. Y lo otro que hicieron fue alimentar ratones con un trigo común y un trigo transgénico. Y ahí en agudo vieron que el ratoncito no se moría. Entonces, No digo. ya está, no pasa nada. Eso es muy inocente, ¿no? No sé si inocente o sea, esto es lo que presentaron quienes venden el producto, porque Claro. otras entidades independientes lo estudiaron y bueno, hablan de muchos efectos contra la salud, por eso en Europa no nos lo compran. Efectos teratogénicos, o sea, pueden producir malformaciones fetales, abortos,
¿sí? Trastornos endocrinos, eso está demostrado, pero eso no te lo dicen, eso no te lo dicen. Mm. Sí, sí, porque yo estuve viendo que justamente hubo una oposición importante de parte de un montón de gente, o sea, de muchos espacios, ¿no? Que no eran los productores, obviamente. Pero digamos, los generadores, los inventores, ¿no? La empresa que inventó este trigo con este cambio, ¿no? Pero después de un montón de grupos hubo muchísima oposición. Y sigue habiendo, ¿no? Sigue Sí. habiendo. Pero vos viste, a pesar de esa oposición, se termina haciendo. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿por qué? Si finalmente hay oposición, está demostrado y todo. Yo seguí investigando y pasa exactamente lo mismo que se describe en el documental El Mundo según Monsanto de la década del 90, es este documental. Exactamente lo mismo. Entonces, vos tenés que la empresa que lo promociona es la empresa Bioceres, que es quien lo produce. Claro. Y fíjate lo interesante también, que quién es uno de los socios principales de esta empresa de Bioceres. Hugo Sigman. Claro. ¿Sí? Hugo Sigman, que si vos sabés, está vinculado con laboratorios, con otros productos agroindustriales, ¿sí? Y no llegué a investigarlo, pero habría que ver si no hay alguna empresa de él que venda el glufosinato de amonio. Porque Claro. como te decía recién hace un rato, el combo es el trigo HB4 con el glufosinato de amonio, así como tenés la soja transgénica con el glifosato. O sea, se vende el paquete. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Entonces, a mí me encantaría ver, no soy muy bueno en investigación, pero ver si este Hugo Sigman no vende glufosinato de amonio como agroquímico. Casi seguro, casi seguro. En la CONAVIA, que es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agrícola. ¿Sí? Entonces, los que hacen los estudios sobre la salud son los mismos que lo producen. Entonces, yo por norma, yo no leo un trabajo científico que haya subvencionado a alguien que vende el producto en estudio. O sea, directamente no lo leo. Porque sí, vos me tenés que vender. ¿Quién es el mejor profe de yoga de Neuquén? Y bueno, en Yoga Sana vas a tener las mejores clases de yoga. Y sí, no vas a estar promocionando otras cosas, ¿no? Según mis propios estudios científicos, en Yogasana son las mejores. Claro. Así sale. Y bueno, y le creemos igual, a pesar de que la misma empresa que fabrica hace sus propios estudios que demuestran que es bueno. Lo que pasa es que no lo sabemos, la gente no lo sabe, ¿sí? El INTA Barrow, también estuve leyendo, el INTA Barrow es un convenio que firmó el SEI Barrow, que es una vinculación de tecnología que hizo el INTA con entidades privadas del rubro. O sea, hoy el INTA recibe dinero de entidades privadas. Eso ya hace 2 décadas que pasa, ¿sí? Antes, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recibía una cuota, todos los países pagaban una cuota para sostener a la Organización Mundial de la Salud. Eso ya no existe. La OMS está bancada por su principal benefactor, Bill Gates. ¿Sí? Entonces, las recomendaciones que te bajan. Pero bueno, la gente no lo sabe, ¿no? Entonces están teñidas de intereses. Claro, te dicen, no, es rentable, es bueno y todo, claro, pero ¿es rentable para quién? Para el bolsillo de Bayer, ¿entendés? Entonces, bueno, lo primero a saber es eso, porque uno dice, ¿cómo puede ser que se siga avanzando con todo esto cuando en Europa no se acepta, hay efectos para la salud comprobados? ¿Cómo puede ser? Y bueno, recomiendo, para quienes no lo vieron, el documental El Mundo según Monsanto, y lo mismo que describen ahí está pasando. Bueno, entonces si vamos digamos, a lo que puntualmente, o sea, no dijimos, el HB4 es un trigo transgénico, ¿no? Se podría definir así como trigo transgénico, que va asociado a una aplicación de un agrotóxico, ¿no? Para poder mantenerla libre de plagas, se podría decir, ¿no?
¿Por qué por qué se combinan esas dos cosas? ¿Por qué van unidos? ¿Qué es lo que los une? Bueno, yo cuando leí a esta doctora Chan, que es la argentina que hizo la investigación, dicen que lo usan como gen marcador para poder identificar tu grano. Entonces viene el paquete entero. Claro. Y como bien decís, agrotóxico, que una vez una persona medio se enojó que yo en el curso Aventura, que está en la página, hablaba de agrotóxicos y siempre hablo de agrotóxicos y dice, no, agroquímicos. Me corrigen, ¿no? Y bueno, pero tenemos, y confirmado está, que el glufosinato es 10 veces más tóxico que el glifosato. 10 veces más tóxico, Sergio, que el glifosato. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí puede saltar a alguien y decir, bueno, pero hay controles, periodos de cadencia, vos lo aplicás, dejas pasar un tiempo, eso se degrada y en el producto final no lo vas a encontrar. Bueno, vos te vas a los estudios del SENASA donde han encontrado glifosato hasta en los tomates, porque como es un buen controlador de plagas, hoy lo usan pero en lo que se te ocurra, en la lechuga, en el tomate, en todos lados lo están usando el glifosato. Y los manuales de uso de estos agrotóxicos, y me animo a decirlo de esta manera porque realmente lo son unos manualcitos así, chiquititos, que no lee nadie, el tipo le tira, dice, bueno, a que lo agarre algún bicho, y yo le he hecho. Y estamos en Argentina. ¿Y qué control podemos llegar a tener acá en un campo grande, ¿no? O en un camión. Le echaron antes de transportarlo al mercado central o a la que va a molerlo para, ¿no? Entonces hay muy pocos controles e innegablemente hay estudios que lo demuestran, aparece en el producto final, que es la comida nuestra, ¿no? Entonces, si vos decís, bueno, que estamos en otro país, que los controles son más estrictos y todo, bueno, pero estamos en Argentina, ¿sí? Y este glufosinato va a terminar en el plato de todos. Exacto. ¿Y eso cómo nos va a afectar, digamos? ¿Cómo, no sé, decime cómo nos daña eso? ¿De qué manera? Antes, bueno, ahí veo que se está uniendo más gente. Voy a mencionar algo que dijimos al principio, para los que se unieron más tarde, que habíamos dicho que uno hablaba del trigo transgénico en el campo. Sí, pero ese trigo transgénico en el campo va a terminar en la alacena de tu cocina, en la galletita, en la masita, en el budín, en el pan lactal, en todo, en la harina, en la panadería, en los fideos, en todo lo que tengas, 60-70% de lo que tengas en tu casa va a estar. Uno. Muy probablemente, como ha pasado con el glifosato y se vio, ¿sí? Glifosato, clorpirifos, hay muchísimos químicos que se encuentran en el mercado central. O sea, cada tanto SENASA va, aleatoriamente levanta productos y se encuentran productos químicos en más del 50%, ¿sí? Y después uno se pregunta por qué le duele la panza, o por qué tiene problemas de tiroides, o por qué tiene un problema endocrino. Bueno, yendo a tu pregunta, a mí me llamó poderosamente la atención porque, a diferencia del glifosato, el glifosato actúa contra las plagas sobre el ácido shiquímico, el ciclo del ácido shiquímico, que es un ciclo metabólico que en nuestro cuerpo no existe, por lo menos, ¿sí? Pero sí en plantas, bacterias y otros microorganismos. Entonces, más allá de que ese glifosato no actúe directamente sobre algún ciclo reacción metabólica nuestra, va a actuar sobre las bacterias de nuestro intestino y va a producir disbiosis a nivel intestinal y todas las consecuencias que tienen las disbiosis de la microbiota. Que estoy escribiendo el segundo libro sobre el tema. Bueno. Eso por un lado. Lo estamos esperando ansiosamente. Sí. Eso es que hay tanta información que no termino más. Todavía estoy leyendo y volcando información. Te decía entonces, el glufosinato, se me puso la piel de gallina, actúa en el ciclo de la síntesis de glutamina. La glutamina es el aminoácido, pero está en todo el cuerpo. Lo tenemos, cualquiera que vaya al gimnasio y haga pesas,
la glutamina es ese que te venden los frascos grandotes de plástico, ¿no? Para el músculo. Bueno, está en el cerebro, está en los riñones, la glutamina está en el hígado. O sea, hay una enzima que es la glutamina sintetasa, ¿sí? Que para sintetizar a partir de glutamato y ácido trifosfórico, no importa, bueno, y amonio, neutraliza el amonio y forma la glutamina. ¿No? Entonces interfiere en el ciclo de la urea, interfiere en la síntesis de glutamina. ¿Por qué? Porque inhibe una glutamina sintetasa, que es una enzima que no está solo en las plantas, la tenemos nosotros también. ¿Sí? Claro. Entonces, es más escalofriante y por eso es mucho más tóxico que el anterior. Porque este sí actúa directamente sobre vías metabólicas que tenemos en nuestro cuerpo. Y el impacto que esto puede llegar a tener es impensable. Yo la verdad que, yo no sé si seremos el campo de experimentación y los conejitos de India de alguien de más arriba, porque somos el primer país que lo aprueba y se va a usar este glufosinato. Ojo, el glufosinato ya hace tiempo se utiliza, ¿eh? Pero bueno, para este se va a empezar a usar para el trigo, imagínate, trigo y soja es lo que más se produce. Así que lo vamos a tener por todos lados. Prepárense los médicos, no sé si hay algún médico ya que se haya unido. Prepárense porque vamos a empezar a ver lo impensable. Sí, sí. Loco es, bueno, lo difícil es demostrar esto, ¿no? Por eso justamente digo, estas cosas entran al mercado y quizás se descubra, no sé, su daño, ¿cuándo? ¿10 años más? Sí. 20 años más, no sé, nunca sabemos, ¿no? Y ya, mientras tanto, bueno, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? No sé si algún día se demostrará igual, pero bueno, poniéndole que tengamos la suerte y la gracia que en algún momento esto se investigue, capaz que se demuestre, pero ya el daño va a estar realizado, hecho, ¿no? Pero Claro, bueno. y una vez hecho, no solo se llenaron los bolsillos, se llenaron los bolsillos, el baúl, los bolsos, para ellos, sus nietos y sus bisnietos. ¿Sí? Pues imagínate la producción de esto. Vos pensás que el uso de agroquímicos en Argentina aumentó y se había iniciado, pucha, lo leí hace unos días, de 30 millones que se usaban en la década del 90, 30 millones de litros por año, a 400, 500 millones de litros por año. Por año. O sea, y vos pensás que esto, bueno, estos agrotóxicos son COPS. ¿Recordás los COPS? Podcast número 4, para los que están ahí y no lo conocen. No, perdón, el COPS creo que era el número 10. En el podcast número 10 yo desarrollo el tema de los COPS. ¿Te acordás, Sergio, los contaminantes orgánicos persistentes? Sí, me acuerdo en el curso que hicimos, sí. ¿Qué significa esto? Que estos productos caen al suelo, permanecen en el suelo, se filtran a las aguas, se filtran al alimento y lo terminamos consumiendo nosotros como último eslabón de la cadena. O sea, no se degradan en el medio ambiente, justamente se llaman contaminantes porque contaminan, orgánicos porque persisten, o sea, ingresan a los sistemas orgánicos, plantas, animales, y persistentes porque no se degradan. No tenemos nosotros en el hígado capacidad de desintoxicar estas cosas. Entonces los vamos acumulando. Se acumulan en el cuerpo, claro, se acumulan, claro. Sí, en los tejidos grasos, y cuáles son los órganos que más grasa tienen, bueno, una, la grasa que acumulamos como tejido reserva, y otro, las glándulas. Las glándulas tienen mucho tejido adiposo. Cualquiera que coma molleja sabe por qué es tan rica la molleja. Porque tiene mucha grasa. ¿Sí? ¿Por qué es rica la molleja? Porque es grasa. La molleja es una glándula. ¿Sí? Entonces vos te vas a comer, y si le dieron grano, soja y trigo a la vaca, te vas a estar comiendo el glufosinato de la glándula de la vaca. ¿Sí? Y así como la parótida, el páncreas, la tiroides y muchísimas otras glándulas van a acumular estos químicos en su tejido graso. ¿Sí? Entonces así aparecen los problemas endocrinos, que después, bueno, uno no... En general los médicos se limitan a, bueno, te dio mal el valor, empezá a tomarte 4. Diabético, bueno, empezá con insulina. Y ahí queda todo, ¿no? A mí me sorprende a veces. A mí a veces
dejadez por parte de los profesionales me entristece, ¿no? Porque tenemos endocrinólogos muy buenos y yo no entiendo cómo no les llama la atención. Tal vez un endocrinólogo que lleva 30 años de ejercicio. Te aseguro que en la década del 90 tal vez diagnosticaba un hipotiroidismo por mes. Y después por semana. Y ahora todos los días deben diagnosticar problemas de tiroides, ¿no? Digo yo, ¿no me intriga como científico saber qué está pasando con la población? ¿No? Eso a mí a veces me apena. A veces me apena. Totalmente, totalmente, sí. Y aparte, también a veces uno piensa en los objetivos que tienen estos temas, ¿no? La tecnología, mucha gente ama o sea, la tecnología ha pasado a ser como una palabra muy recibida, ¿viste? ¿No? Muy, muy bien recibida, siempre bien recibida, en todos los aspectos. Uno puede decir, bueno, sí, yo recibo bien la tecnología, no sé, en la tecnología de una computadora, por ahí puede ser quizás algo bien recibido, pero ya pensar en la tecnología en un alimento, ahí hay que mirar bien, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene una forma de recibir eso, tiene una forma de decodificar los alimentos y bueno, y no es tan simple la cosa, ¿no? Hay que profundizar un poco y ojalá la gente pueda tomar conciencia de esto. A ver, ojalá se indicara ahí, leí en algún momento que alguien decía que iba a estar indicado en el etiquetado. No sé si será así. ¿Va a estar, sabés vos si va a estar indicado en el etiquetado este frontal que se va a hacer ahora? No va a estar, no, esto ya se intentó, el etiquetar, este producto está hecho en base a materias primas transgénicas. Ya hubo intentos de eso y no. Imagínate, el lobby de la industria alimentaria no quiso. No, eso no salió. No. No es para asustarse, ahí hay alguien que está diciendo qué horror, le da miedo. No se asusten, ahora vamos a dar algunas recomendaciones. Está bien, está bien. Bueno, entonces vamos a lo positivo, porque ya dimos la parte. Quedaría una que yo estuve investigando, y cerrando esto que decías de la tecnología, estuve escuchando que hay muchísimas charlas TED sobre el tema de tecnología alimentaria, y obviamente quien da las charlas TED habla maravillas, porque hay gente que se dedica a la producción de tecnología en los alimentos, se dedican a eso, y bueno, no van a hablar mal de lo que están haciendo, ¿no? Obviamente. Hay un concepto que no está, incluso dentro del ámbito científico, es poco conocido, que es el concepto de traslación genética. Este concepto yo lo estudié cuando desarrollé el curso de gluten, que tengo en la página, un curso que se llama Gluten, Mito y Realidad. Para los intolerantes al gluten o los celíacos, ese curso está bárbaro. Vuelvo a lo de la traslación genética. Esto lo estudié, te comentaba, cuando armé todo el guión del curso Gluten, Mito y Realidad, y es conocido hace mucho tiempo en ciencia. Las bacterias son unas maestras de la ingeniería genética, ¿sí? Vos pensás que el ciclo de vida de las bacterias puede ir de 3 días a 2 semanas. O sea, ellas en un mes ya tienen varias generaciones. Y todo el tiempo están mutando y adaptándose. Y no solo mutan, ¿no? Tienen una mutación y ven, esto me conviene, no me conviene, entonces adopto esta mutación o no la adopto. No solo eso. El concepto de es que intercambian material genético, ¿no? Entonces se cruzan en nuestro intestino y una desarrolló, o por ejemplo, se trasladan genes de una bacteria o de un alimento a la bacteria. Y la bacteria dice, uy, mira, con esto me hago resistente al antibiótico X, ¿no? Entonces no le dice a la otra, che, mira qué bueno esto, toma. Y se comparten la información. Una bacteria que no lo era pasa a ser resistente a un antibiótico o incorpora genes nuevos. No hace falta que vayan, lo compren o hagan. No, tic, 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 todo el tiempo están intercambiando información. Entonces, todo el juego que nosotros hagamos con los genes, ellas le dan mil vueltas. Se ríen de nosotros, se ríen, son unas expertas, son unas maestras de la genética. Entonces, por eso una charla que, bueno, no la pude dar,
no me dejaron, porque el título, la charla TED mía iba a ser otra, no la pude dar, se iba a titular ¿Homo sapiens o mono con navaja? Yo creo, Sergio, que todavía somos monos con navaja, ¿sí? Estas bacterias llevan millones de años trabajando con los genes, nosotros 30. ¿Qué podemos? No tenemos idea de lo que estamos haciendo. Así que bueno, podría seguir hablando de efectos adversos, pero bueno, se nos iría hasta la noche y no nos queda mucho. Vamos a dar algunas recomendaciones, si te parece, y bueno, y si queda tiempo, a abrir algunas preguntas. Sí, por favor, vamos a la parte, a ver, cómo podemos empoderarnos, que siempre hay cosas para que podamos nosotros tomar nuestras decisiones y bueno, no sé si vamos a poder evitar todos los efectos de este tipo de cosas, porque a veces es complejo, pero tratar de minimizarlo, por lo menos, ¿no? Minimizar el efecto. Uno, mirando a escala macro, apoyar, y yo encontré en un trabajo, encontré productores a nivel nacional de trigo, ¿sí? Digamos, de trigo agroecológico, sin uso de plaguicidas y sin este HB4, tratando de conservar las cepas originales. Voy a ver cómo se hace después, si lo publico en el Instagram, la lista de estos productores. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es, si uno de los impactos es el impacto sobre la tierra, el clima y a nivel económico, porque esto afecta al productor minorista, digamos, ¿no? De trigo. Entonces, estos son emprendimientos familiares, emprendimientos de cooperativas, para empezar a apoyarlos, empezar a ayudarlos, ¿no? Como primera medida esa, para disminuir el impacto ambiental. Uno. Bien. Ahora, si no conseguís estos trigos, Sergio, no consumas harina. Y esto no es nada nuevo, yo lo vengo diciendo hace 30 años, ¿sí? ¿Y cómo hacer para no consumir harina? Bueno, ya saben, el curso de primeros pasos, ahí te indico 150 alimentos que podemos incorporar a nuestra dieta que no tienen harina. Curso primeros pasos en la página, ahí tienen. O sea que ese podría ser, digamos, como un macro, ¿no? Un consejo macro. Reduzca el consumo de harina, o sea, eso ya lo sabemos hace muchísimo que nos conviene, ¿no? No reduzca el consumo de HB4, reduzca todo el consumo, pero bueno, ahí ya tenemos un margen bastante más chico, ¿no? De afectación, digamos, si reducimos el consumo de harina, ¿no? Después, obviamente, afinar en la elección del proveedor, ¿no? En la elección de la materia prima de donde se elabora la harina, ¿no? Empezar a investigar, como decís vos, productores chicos, ahí donde hay podemos tener más tranquilidad, ¿no? Que uno puede hasta tener, bueno, de trigo un poco más difícil para nosotros, depende de donde vivamos, ¿no? Pero tener contacto con el productor, pero sí podemos tener como más, podemos hasta consultarle, ¿no? De cómo se hace. En una industria es difícil eso, ¿no? Sí, a veces unirse con amigos, ¿viste? Entre 4 o 5 y decir, bueno, vamos a comprar 20 kilos y nos damos 5 kilos cada uno de harina, de una buena harina. Entonces, compartís el envío, ¿viste? Yo siempre estoy promocionando ese tipo de cosas, ¿no? El trabajo más comunitario, ¿no? La interacción. Estoy viendo acá, a ver si puedo, no sé cómo hacer para... Bueno, no, después lo publico, a ver si hago lío y corto todo. Publicar la lista que encontré. Entonces, bien, como vos decías, Sergio, primera medida, disminuir el consumo de harina. Más cáscaras, menos plásticos. Y segunda instancia, si voy a consumir harinas, procurar que sean de alguno de estos proveedores. Esa sería la otra opción. Exacto. Fortalezcamos a esos, aparte que es buenísimo, digamos, ¿no? Apoyar a esos productores más chicos, ¿no? Es excelente que estén. Y todos los beneficios, ¿no? A nivel de variabilidad en los granos, enriquecimiento de los suelos, es empezar a socavar el modelo agroindustrial, que es lo que tantos daños nos produjo. Vos fijate que los científicos siguen tratando de resolver el problema con la misma herramienta que los produjo. ¿Sí? O sea, el problema ambiental
fue consecuencia principalmente de la agroindustria y de la ganadería. Y están tratando de resolverlo con más biotecnología, ¿sí? Entonces, esto ya lo decía Einstein. Estúpido es aquel que espera un resultado distinto y sigue haciendo lo mismo. Entonces, a mí, hoy realmente, este tipo de científicos que hacen este tipo de estupideces y responden a intereses económicos, porque sus trabajos están subvencionados por estas empresas, yo la verdad ya no, prácticamente me da hasta vergüenza. A veces hasta me da vergüenza. Uno los escucha hablar y hablan del rinde económico, el rinde, ¿no? Sí, sí. Sí, acá hablaban de un 20% más de rendimiento, por ejemplo, en el HB4, un 20% más, ¿no? Con eso ya se justifica cualquier cosa, o sea, se justifica envenenarnos con algo que es 10 veces más tóxico, ¿no? Solo por un 20% más, o sea, fíjate. Está bien que estamos hablando de miles y millones de dólares, no estamos hablando de poco plata, ¿no? Siempre hablamos de mucho. Algo que leía, por ejemplo, apenas empezó la producción del HB4, empezó en 6.000 hectáreas y ahora ya está en 55.000. ¿No? ¿No? Y así va a crecer, digamos, exponencialmente, obviamente, la producción, ¿no? No nos vamos a dar cuenta y ya lo van a tener ahí en la alacena y me van a llamar por problemas intestinales y quién sabe qué otro problema. No sé, va a haber que seguir investigando. Entonces, una esa, dos, dijimos ya. Y tres, eventualmente, comenzar a utilizar otro tipo de harinas también. Ahí alguien hablaba de Delia, dice yo comencé a usar avena. Es una opción, ¿sí? Esa puede ser una opción. A ver, vamos a poner acá, y una manito dice saludar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Saludos. Bueno, disculpen si no veo lo de las preguntas, si hay... No sé bien cómo se maneja. Y otra, bueno, como decía, empezar a utilizar otro tipo de harinas. ¿Sí? Ahí en el curso de Gluten, Mito y Realidad, Pablo da como 12 recetas riquísimas, ¿no? De distintos budines, panes, galletitas, con Pablo Armenti, que tenemos el curso Aventura y da distintas recetas. Yo hablo sobre el tema de gluten, la intolerancia al gluten, la celiaquía, y él da recetas sobre esto. Hay que empezar a utilizar otro tipo. Preguntaban también por la harina integral, y bueno, a veces me van a escuchar hablar de que consumir harina integral. Ahora, si la harina integral es de trigo, por más que sea integral, no te descarta que no sea una harina integral de este tipo de trigo. Entonces, ¿de dónde viene? También tenemos que averiguar de dónde viene. Lo otro que preguntaban era de la avena. Sí, es un buen alimento. En sí la avena no tiene gluten. Lo que pasa es que a veces genera intolerancias porque como viene cruzada con gluten, en el campo, en los camiones, en las fábricas, una recomendación sería lavarla, ¿sí? Lavarla para sacar los restos que pueda tener de trigo o de otras cosas. Lavarla y cocinarla a veces se hace mucho más tolerable para el intestino. Y sí, es un buen alimento, Sí, ahí alguien dice, si es orgánico no haría mal también, claro, el gluten, ¿no? Estamos hablando de si el trigo también, orgánico, hay que consumirlo poco, siempre poco, digamos, ese criterio, poco, minimizar el consumo. Si tenés una intolerancia al gluten, transgénico o no, el gluten es una proteína propia del trigo, entonces te va a caer mal, ¿sí? De todos modos, hay que tener cuidado porque hay un sobrediagnóstico hoy de celiaquía. Hay tanto problema intestinal, tanto problema de la flora intestinal, la microbiota, le dicen ahora, que a veces el problema está ahí y no necesariamente en el gluten, ¿sí? Por eso yo hablo de intolerancia al gluten, porque con muchos pacientes hacemos una limpieza, limpiamos el intestino, cambiamos la dieta, poblamos con bacterias beneficiosas y después comen una cebada orgánica y no tienen problema. Y la cebada tiene gluten y la toleran bien. Entonces hay que tener cuidado, hay un sobrediagnóstico de celiaquía. Eso suele suceder también. Hay que tratar el intestino y después mejorar las bacterias y después ver
si realmente es celiaquía o una intolerancia al gluten. Claro, claro, sí. Algo que pensaba recién yo, espero no meternos en un embrollo, pero digo, digamos, por ahí a veces yo pensaba, ¿no? Trigo HB4, bueno, mezclado con maíz, no parece tan grave eso, ¿no? Ponele, no pareciera tan grave. Lo que pasa que el combo, para que por ahí el que haya entrado al final o después, es que es el agrotóxico o el agroquímico, vamos a decirle primero, después se le va a poner agrotóxico, que se debe combinar, ¿no? Porque es como una imposición, sería, ¿no? El uso, Y o sí, sea, el como... paquete viene todo junto, sí. Claro. Ujú. Bien, Sí, sí. bien. El tema es eso, el agrotóxico utilizado, la semilla sola, digamos, si se usara sola como digamos, sin agrotóxicos, podría ser bajo el efecto, no lo sabemos eso, ahí, No ¿cómo lo sería? sabemos, no lo Claro, sabemos. no lo sabemos. Porque, Bien. o sea, como te decía, en los estudios que se hicieron son del consumo en agudo. ¿Mm? Claro. El impacto que puede tener esto, como decía recién, la traslación genética, y el impacto que puede tener a nivel inmunológico en el futuro, no tenemos idea. Se vio, hay muchos trabajos científicos que han encontrado lo que se llama el mimetismo molecular. Hay una proteína del trigo, ¿sí? Del Ujú. trigo modificado, que molecularmente es muy parecida a una proteína que tiene el tirocito, o Ah, sea, bien. la célula de nuestra glándula tiroides. Entonces, cuando nuestro sistema inmune reacciona frente a esa proteína extraña, por mimetismo molecular, daña la glándula tiroides. ¿Mm? Y eso Ujú. yo lo he vivido, lo he visto como pacientes que desensibilizamos el sistema inmune, mejoramos el intestino y sacan el gluten, bajan los anticuerpos Claro. antitiroideos. ¿Sí? Yo no tengo nadie que me banque un estudio, ¿no? Pero en la práctica, mi razonamiento es este. Anticuerpos contra el gluten, hacemos toda la limpieza, desensibilizamos, los anticuerpos bajan, mejora el funcionamiento de la glándula. Eh, Espero algún día a alguien le interese esta, este tipo de trabajos y me banque una investigación. Le podemos preguntar al señor Sigman, a ver si no nos quiere financiar A ver si me un banca. estudio. Bueno, lo A primero, ver. no intoxicar, ¿sí? Ya lo saben. Primum non nocere. Ahí escuchen los podcasts, tienen un montón de podcasts y entrevistas en el canal de YouTube donde pueden leer de eso. Y no sé si habrá más preguntas. Bueno, Sergio, Bueno. ¿recordamos lo del viernes? El viernes 22 a las 19 horas, una charla que tenemos acá presencial en la sala de Yogasana. Va a ser una charla en la cual Roberto va a estar por Zoom a través de una pantalla gigante ahí transmitido ahí por proyector. Bueno, a las 19 horas, trigo, ¿no? ¿Qué está pasando con el trigo? Vamos a hablar ahí con el gluten, perdón. ¿Qué está pasando con el gluten? Y ahí vamos a ampliar muchísimo más, ¿no? No vamos a hablar solo de este tema, sino que vamos a hablar de la conveniencia, todo lo bueno que es de reducir el consumo de gluten, ¿no? Y todos los inconvenientes que tiene el consumo, entonces, ambas cosas. Importante que está el curso tuyo ahí en tu página, también, ¿no? Obviamente, relacionado con el gluten, ¿no? Esto que dijiste vos recién, el gluten, el mito del gluten y todo esto, que también sepan que por esa vía está mucho más extenso todavía. Nosotros vamos a hacer como una introducción este viernes, ¿sí? Como para empezar a ver el tema. ¿Mm? Sí, sí, el que quiera profundizar en el curso de gluten tiene muchísima más info. Y recetas. Info y recetas. Tiene teóricos y prácticos. Lo encuentra. Así que bueno, Sergio, muchas gracias y nos estamos Gracias a viendo este vosotros. viernes. Gracias, nos vemos el viernes. Abrazos, abrazos. Bueno, gracias. Chao, chao. Om Shanti. Chao, Gracias. chao. Chao, chao, chao. Chao. No sé.